El martes 17 de mayo del año en curso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció una iniciativa, que el matrimonio gay quedaría ya oficialmente aprobado en la Constitución de la República Mexicana, incluyendo a los travesti, los cambios de género y todo lo relativo. Sorpresivamente apareció en el centro de la bandera gay una foto del presidente de la República. ¿Qué mensaje nos envía? No sabemos. Lo que sí sabemos es la trascendencia que tiene esta nueva imposición, el desplome moral absoluto de la sociedad, la nulidad de la inocencia, el terminar de la familia, la destrucción del orden natural interno y externo, y aquellos que han trabajado incesantes por este nuevo orden mundial dejarán en un desorden universal al mundo entero. Por lo pronto, ahora hay que convivir en la calle, en los autobuses, en el metro, en el empleo, en los espectáculos, en los restaurantes y en los colegios y universidades, y quizá en los mismos templos, con estas personas que han roto cínica y descaradamente con su ley natural, llevando el solo fin de invertir los placeres de la carne y hallar nuevas experiencias, rompiendo así el orden y el equilibrio no solo de su propia naturaleza, sino en consecuencia de su ser psíquico y físico. Encontraremos en todos los lugares ya citados a este tipo de gentes y estaremos obligados, quienes somos decentes, a ver estos espectáculos grotescos, inicuos, morbosos, sucios y escandalosos. ¿Y los niños qué pensarán? Indudablemente que entrarán en una confusión verdaderamente grave. Los jóvenes, muchos ya corrompidos por los antros, la televisión, el internet y tanta lectura y propaganda sexual, se hundirán más en el cieno de un sexo degradante. Falsa libertad. Dicen que estas concesiones son por respeto al derecho libre de elección. Sofisma. Con el término libertad, ocultando la esencia del concepto, han confundido y depravado a la sociedad. Pregunto, ¿acaso es libre el hombre que se suicida? ¿Será libre el vicioso? ¿Puede alegar libertad el violador? Por favor, señores, es urgente y necesario reflexionar y darse cuenta que el suicida, el vicioso, el violador y otros son dependientes de bajas pasiones y de sus enfermedades psíquicas y nerviosas. Eso no quiere decir que no tengan conocimiento de lo que están haciendo. Lo que sucede es que están sometidos a sus pasiones o enfermedades, a la esclavitud moral, aunque otros de tal modo han caído en el mal, en la perversidad, que ya han perdido la conciencia y viven sin la luz de la verdad. Además, hay que saber desde la auténtica ética correspondiente a la filosofía escolástica, si degradarse, hacerse esclavo de las pasiones, conduce a la libertad. No. La libertad va en consonancia con el bien que libra y libera del mal, porque junto al hombre, para ser feliz, ha de estar la verdad y el bien hasta hacerlos propios. Este fenómeno inmoral y amoral hace sórdidos dependientes de costumbres sodomíticas. Las leyes están marcadas y romperlas no puede llamarse conducción a la libertad. Sería bueno que ahora que nos hemos enfrentado a Dios y a sus leyes, adquiriendo gran poder, rompamos en muchos aspectos con la naturaleza, cambios digestivos, circulatorios, respiratorios.
caminar con la cabeza y pensar con los pies. Que la noche tenga sol y el día luna, que los gallos rebuznen y los burros canten. Y si se puede, que yo creo que sí, que los elefantes vuelen y que los delfines troten. Al fin somos capaces de romper cualquier naturaleza. Esta generación de homosexuales, de lesbianas y de otros cambios más, no es mayor comparada con todos los que somos normales, solo que ellos hacen mucho ruido para ser notados y nosotros, los normales, pedimos, exigimos respeto a nuestras convicciones fundamentadas en lo irrefutable, no en el fanatismo ni en la hipocresía. Siempre ha habido desviados, porque siempre ha existido el pecado. Pero nunca habíamos oído que una tan alta autoridad aprobara oficialmente todo tipo de desviación moral, con derecho público a expresar sus eróticas caricias y menos aún a rebajar el matrimonio legal y de siempre entre hombre y mujer con la caricatura de unión de dos hombres o de dos mujeres hasta tener el atrevimiento de llamarles familia. La familia. La familia. Cultívense, infórmense en la historia sagrada y profana, en los principios y valores de siempre, en la definición del concepto y en la etimología del término, para que sepan lo que es realmente la familia. La familia verdadera nace en la eternidad, en el presente del Dios Todopoderoso. Y los que atacan a la familia lo saben mejor que nosotros, pero su plan y su fin es destruirla. Oigamos a Pío XI. La dignidad, los derechos y deberes de la familia establecida por Dios mismo como célula de la sociedad son por ello mismo tan antiguos como Él mismo, independientes del poder del Estado, que debería protegerlos si se hallaran amenazados derechos y deberes, igualmente sagrados en todas las épocas de la historia. Sin embargo, este proceder actual es parte fundamental para la consecución de un cambio de principios y valores universales y cristianos con el fin de terminar con Cristo y su Iglesia. La familia solo puede constituirla padre, madre e hijos. La institución familiar es una sociedad fundada por Dios con sus leyes propias y permanentes. Quien atentare contra ella, ya puede ser de dentro o desde afuera, reportará sus funestas consecuencias. Cuán grande sea la dignidad del casto matrimonio, principalmente puede colegirse de que, habiendo Cristo, Señor nuestro, e Hijo del Eterno Padre, tomando la carne del hombre caído, no solamente quiso incluir de un modo peculiar este principio y fundamento de la sociedad doméstica, sino que también lo elevó a verdadero y gran sacramento de la nueva ley, restituyéndolo ante la primitiva pureza de la divina institución y encomendando toda su disciplina a su esposa, la Iglesia. Pío XI. A nosotros los católicos verdaderos y personas con valores, no nos corresponde enfrentar a la autoridad, porque además de nada serviría, pues una vez que ellos deciden e imponen algo, nada ni nadie los vuelve atrás. Tócanos a nosotros, ante todo, una vida de testimonio, contraria absolutamente a los planes satánicos. Hemos de reestructurar y afirmar lo que es realmente la familia en todos los aspectos, con todos sus valores y abrazando a todos sus miembros. Educadores,
educadores católicos o cuando menos ricos en valores humanos. Eduquen verdadera y sanamente. Detengan esta barbarie. Católicos, si aún aman a Dios, sufran al contemplar a un Dios ofendido y a una raza perdida. Nuestra defensa será la intensa oración, el testimonio católico, el amor a la familia, el deseo de una sociedad moral y cristiana que cumpla con el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Joven, mujer u hombre, instrúyete en tu religión, infórmate del mal que resulta de contrariar la naturaleza, tanto en lo espiritual como en lo psíquico, físico, social y material. No sigas un camino equivocado que vaya contra el orden de la misma naturaleza, pues te hundirás más profundo que cualquier animal. El matrimonio, mandato de Dios, no de cualquier hombre, solo ha de darse entre hombre y mujer. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho a medias ni incompletos. Los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto personas, hueso de mis huesos, y complementarios en cuanto a masculino y femenino. En el matrimonio Dios los une de manera que, formando una sola carne, puedan transmitir la vida humana. Catecismo de la Iglesia Católica. El matrimonio entre hombre y mujer está ordenado a la salvación de los demás. Contribuye ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica eleva su voz por nuestros labios. Una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio, en cuyo ejercicio el acto de propia industria quede destituido de su natural fuerza procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que esto cometen se hacen culpables de un grave delito. Pío XI. Ahora, si hemos llegado a esta situación, es porque cuando se inició y empezó a manifestarse pública y permisivamente la homosexualidad y otros graves desacatos, la sociedad, que en gran mayoría ha perdido el verdadero sentido de lo trascendente y se ha acostumbrado a mirar con indiferencia y disimulo la descomposición putrefacta de la sociedad, se hizo disimulada, pues ella, mientras no le toquen su dinero y lo suyo, todo va bien. La sociedad ha descuidado los valores humanos y cristianos y hemos llegado a una promiscuidad que arrastra, pero no al bien sino al mal. Los padres y todo educador de cualquier línea o jerarquía han sido culpables por su descuido y falta de comprensión de esta degenerada conducta y otros pecados más. Nos espantamos de la pederastia, que al fin es el efecto de solapar actos contra natura. La práctica de la homosexualidad, no la tendencia, por supuesto, lleva también camino de ser un pecado descatalogado. Se habla mucho de los sacerdotes pederastas con una exageración increíble. Es una información repetitiva y calumniosa, porque aunque hay algunos, en la realidad son casos aislados. Reflexionemos. Primero, hay una infiltración en la Iglesia subrepticia con el fin de hundir a la barca de Pedro. 2. Al fin y al cabo el sacerdote es un hombre que sale de entre los hombres, que no está confirmado en gracia y que puede caer. 3. Pero, ¿por qué no hay publicaciones
de tanto y tanto sacerdote, no solo bueno, sino santo? Y no solo ahora, sino en todas las épocas de la vida. Y al mismo tiempo, ¿por qué no se habla de otras instituciones donde oficialmente abunda el homosexualismo? Porque lo que realmente tiene valor infinito es Dios, y es Él y a Él a quien quieren destruir. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Congregación de la Fe, 1976. La persona humana que haga actos contrarios a la ley natural expone su salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, 2357. Es significativo que en el Antiguo Testamento, por la dureza del hombre, se aceptan algunas acciones, pero jamás se acepta el vicio sodomítico, que atrae inexorablemente el castigo de Dios. San Pablo, en el elenco del pecador que describe a los paganos, dice: la práctica homosexual es pecado contra natura. Romanos 1, 24, 27. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de relaciones sexuales naturales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Dios los abandonó a sus sucios razonamientos, dejando que hicieran cosas que jamás deberían hacer. San Pablo. La Biblia condena claramente la homosexualidad porque va contra el orden creado por Dios, el cual creó a Adán, un hombre, y a Eva, que es una mujer. Esto es lo que Dios ha ordenado por el medio normal, por el cual se lleva a cabo el mandamiento de llenar la tierra. Dijo asimismo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Génesis 3:18. Lo que Dios ha establecido es lo correcto, no lo que el hombre pecador establece. No cometerás pecados de sodomía, porque es una abominación, nos dice Levíticos 18:22. El que pecare con varón como si éste fuera una hembra, los dos hicieron cosa nefanda, mueran sin remisión, caiga su sangre sobre ellos. Levítico 21:13. Por lo cual Dios los abandonó a los deseos de su corazón, a los vicios de la impureza, en tanto grado que deshonraron ellos mismos su propio cuerpo. Por eso los entregó Dios a sus pasiones infames. Romanos. Reconociendo que no se puso la ley o sus penas para el justo, sino para los injustos, para los impíos o fornicarios, para los sodomitas, para los que hurtan hombres. Primera Timoteo 1:10. Hemos de entender que nosotros los católicos no despreciamos y menos odiamos a estos pecadores o a otros, pues sería soberbia de nuestra parte, sabiendo que todos somos débiles y capaces de las peores acciones, sin la fuerza de Dios. Lo que sucede es que no aceptamos su posición porque es dañina y a veces monstruosa, que no podemos decir sí a lo que ha de decirse no. Diariamente pedimos, todos unidos a la Iglesia, porque estas gentes se conviertan a Dios y vuelvan al sendero de lo correcto,
de lo establecido. No podemos hacer sociedad con ellos por el peligro de que esta malsana y antinatural conducta crezca cada día más e invada aún a las más puras conciencias. El término homofobia se refiere a la aversión, fobia del griego antiguo, phobos, pánico, contra hombres y mujeres homosexuales, bisexuales o transexuales. El adjetivo es homófobo u homofóbico. En cambio, homo, palabra que en latín significa hombre humano, no debe confundirse el prefijo en latín homo con el término en griego, que es un elemento compositivo que tiene como significado la idea de igual. Esto quiere decir que dicho elemento permite generar vocablos compuestos a partir de su significado. Por ejemplo, la homosexualidad. Homosexualidad es una noción que hace referencia al deseo o actividad sexual entre personas de igual sexo. ¿Qué es la fobia? La fobia es una aversión exagerada a algo o a alguien. Puede ser un animal, una circunstancia, un hecho, una persona, etc. Dicha aversión no es antipatía o mala voluntad, es absolutamente instintiva y que va del miedo al terror sin que haya fundamento. La fobia no es un pecado, no es un defecto, sino una enfermedad que puede curarla un psicólogo definitivamente. Pero no nos corresponde ahora adentrarnos al mal. Suficiente es aclarar el concepto. Sucede que a quien no nos agrade este fenómeno, que rompe con el orden y que lo señalamos, que queremos humanamente con criterio sano y objetivo, que ha de ser prohibida la homosexualidad, el lesbianismo y todo su entorno, porque es antinatural y deforma la sociedad en todos los aspectos, nos llaman homofóbicos. La homofobia es instintiva y nosotros usamos la razón. La homofobia no tiene más fundamento que la enfermedad, ni más remedio que el médico o el psicólogo. Nosotros, en cambio, usamos el entendimiento iluminado por la fe y nos fundamos en el orden establecido y en la contemplación de su rompimiento con la sociedad. Y no necesitamos más medicina que nuestros buenos principios y valores y sobre todo la gracia de Dios. En cuanto al crimen que se realiza con los homosexuales, deben olvidarse de nosotros, ya que nosotros damos culto a la vida, no a la muerte. Lo que sucede es que entre ellos suelen matarse, porque como no hay amor, sino su fundamento es una desagradable y excesiva pasión sexual y erótica, y algunos son viciosos, llegan entre sí a matarse. Continuamente se sabe que los celos los llevan al crimen. Entre esta gente que ha roto contra la natura, haya una deformación psíquica, ya que han tenido que luchar contra toda su naturaleza espiritual, psíquica, física, fisiológica. Por tanto, sus pasiones son terriblemente extremosas. También llega a suceder que aquellos niños o jóvenes ya crecidos y que fueron corrompidos por ciertos homosexuales y que estos chicos han perdido la dicha, la felicidad de su entorno por la seducción de aquellos, llega un momento de desesperación y acuden a matarlos y en ocasiones cruelmente. La discriminación, que los discriminamos. Si la fobia es una enfermedad, la discriminación es un pecado basado en la soberbia y en la subjetividad. La discriminación da un trato, una consideración desigual a una persona
o colectividad por motivos raciales, económicos, culturales, políticos, etc. Nosotros no estamos discriminando, les estamos señalando que eso no es normal, que eso los destruye y destruye a la sociedad, que no criticamos su condición económica, física, racial e incluso su miseria, pero que no podemos aceptarlos como algo común y normal dentro de la sociedad, porque están rompiendo a ciencia y conciencia el orden establecido dentro de la misma persona humana y de la sociedad en que vivimos. De igual manera que no podríamos dejar en el frutero fruta descompuesta con fruta nueva y buena. La intolerancia. Lo contrario de la intolerancia es la tolerancia. Y para que sea verdadera tolerancia, tiene que estar bien equilibrada por la prudencia. La tolerancia no es complicidad, no es socia del mal. La tolerancia es inteligente, comprensiva y paciente, pero no pacta con el pecado, ni menos con este pecado cuyo fin persigue la destrucción del orden natural y divino. ¿Qué es eso de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? En este ambiente de abierta y franca democracia, quiero saber quién es el César y en concreto qué se le da al César y qué se le da a Dios. Pues resulta que yo ya perdí de vista que toca al César y que toca a Dios, porque veo que todo se lo lleva el César. En principio, habría de reconocer que toda autoridad viene de Dios, aunque en nuestra Constitución no se consideran los valores religiosos. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura que toda autoridad viene de Dios. Pero yo me pregunto, ¿una autoridad se reconoce como de Dios cuando no solo cree en Dios, sino lo combate? Pero bueno, sigamos en el tema principal. ¿Qué es de Dios y qué es del César? En mi ignorancia y poco conocimiento de estos temas, expreso con sencillez que al César ha de corresponderle el orden natural de un país, una economía estable, armónica, sin extremos de miseria, impuestos en relación con la capacidad y necesidades del país. El orden, la paz, educando a la sociedad de manera que haya un mayor entendimiento. Le corresponde el progreso material del país, la organización de personas honradas para que ocupen todos los puestos relacionados de una u otra forma con el máximo gobierno. Debe interesarle que las cárceles no sean centros de corrupción, escandalosa explotación, sino escuelas de cambio y conversión, espectáculos dignos que formen y no que deformen. Pero urgente y primaria es la educación, a través de los templos del saber. No me refiero exclusivamente a la impartición académica, sino que todos los conocimientos sean un medio para educar, formar y madurar alumnos. Promoción de valores humanos y principios para que no sucumba el hombre a los vicios, sino se eleve al país. ¿Qué toca a Dios? Fundamentalmente la criatura humana, a quien Él creó, a quien Él conoce y a quien Él ha de conducir para su regreso a la patria celestial. Por lo tanto, toca a Dios elevar con la gracia lo interno del ser del hombre para que viva su fe, que conozca las leyes de Dios, las verdades que Él enseña, la ley natural con que selló nuestras almas y la ley positiva que promulgó a través de Moisés. Para ello dejó a su iglesia, a sus sacerdotes, su culto, para que el hombre sea alimentado espiritualmente y camine por el sendero señalado por Dios. Para ello necesita la iglesia y la criatura libertad, respeto a sus creencias, a las buenas costumbres, hasta alcanzar la virtud.
Por tanto, lo que esto reprima, invada o estimule para el mal o conduzca al error, está invadiendo lo que toca a Dios. Al confirmar el aborto, la eutanasia, la anticoncepción, los matrimonios gay con libertad de adoptar niños, la suplantación de familia y muchas cosas más, no está el César dando a Dios lo que es de Dios. Y ahora, ante este embate de degeneración para los niños a través del libro del sexo, se agrede totalmente a los derechos de Dios. ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué se enojan y reprimen a los ministros de Dios? Porque defienden lo que es de Dios. Impresionada terriblemente por el decreto que dio el señor Nieto, aún no salía yo de mi sorpresa cuando soy informada del libro de texto que va a repartirse en las escuelas desde el primer grado de enseñanza. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde está el hombre cuando tiene poder? ¿Qué mal uso hace de él? Después de conocer este nuevo ataque de dar a los niños libros de texto para su instrucción sexual, he quedado rendida de dolor. ¿Cómo perturbar así la inocencia de los niños? ¿Cómo acabar con la felicidad, la pureza y blancura de los inocentes? Todos los que han proyectado ya hace muchas décadas la destrucción de valores humanos y principios de la sociedad, y que ahora se empeñan diabólicamente en destruir el candor infantil, en asesinar todo ideal moral y elevado de los jóvenes, me pregunto, ¿habrán sido niños y tendrían alguna vez conocimiento de lo que fue la inocencia y la pureza de un hogar? ¿Cuáles habrán sido sus principios? ¿Cómo era su ambiente familiar? ¿Qué fue de su cuna y de su hogar? O bien, ¿cuáles serán sus compromisos con el destructor voluntario Satanás de la Iglesia de Cristo y de la humanidad? ¿Cómo quedar en silencio contemplando el derrumbe del gran edificio del cuerpo de la Iglesia y con ello de todo un declive de la sociedad mundial? Y también me pregunto, ¿quienes esto acuerdan no tienen hijos? ¿No les importa acaso que sus propios hijos caigan en el mismo pozo? México no es el pionero de este desastre. El fundamento está en los Estados Unidos de América, Europa y otros continentes, quienes ya hace tiempo están sumergidos en este ambiente nauseabundo. Y a nosotros ya nos han incorporado. Con estos libros de textos de sexualidad para las escuelas, se confirma que nadie nace homosexual, que los hacen o se hacen. No nos toca reclasificar las causas, ya será en otros escritos, pero sí sabemos y confirmamos científicamente que no es un género ni menos una enfermedad psíquica ni fisiológica, repito. Es una degeneración que tiene motivos múltiples, pero que no están ni en el cuerpo ni en las hormonas de la persona. Aunque si admitimos que es una enfermedad, que solo podemos admitirla como una enfermedad psíquica de niños que sufren de disforia de género, conocido como trastorno de la identidad. Esto lo podemos comprobar científicamente. Lo dejaremos para otro número. Estamos viviendo la peor de las epidemias. Terminamos con las palabras de Pío XI, que leímos casi al principio. La dignidad, los derechos y deberes del hogar familiar, establecidos por Dios mismo como célula de la sociedad, son, por ello mismo, tan antiguos como nuevos, independientes del poder del Estado, que debería protegerlos y defenderlos, y se hayan amenazados derechos y deberes igualmente sagrados en todas las épocas de la historia.
Pío XI. Antes de terminar, quiero advertir que ninguna manifestación pública, ningún ataque directo o indirecto a los culpables puede aceptarse. Antes de terminar, quiero decirles que todos hemos sido causa de un final tan amargo y a veces tan sangriento. Cada década se nos presentaba una degeneración de arte, de pensamiento, y se metía la tecnología y se iban metiendo las malas costumbres en son de libertad y de apertura. Y todos no pensábamos, todo era abrirnos y abrirnos y abrirnos, creyendo que progresábamos. Pero nosotros caímos en la tecnología, que pudiendo haber sido una gran ayuda, la hemos tomado no como un apoyo, sino más bien somos el apoyo de la tecnología. Nosotros somos culpables por el consentimiento, por el descuido, por el placer día con día. Y ahora que el naufragio está tan fuerte, no creo que haya muchas almas que quieran entrar en la lucha espiritual. Sin embargo, propongo que si volvemos a las fuentes de los ritos católicos, a las fuentes de la liturgia, a las fuentes verdaderas de la Santa Misa, a las fuentes de la piedad, al respeto pleno a la Sagrada Eucaristía, que hoy es manipulada y manejada como cualquier objeto. Respetemos a la Eucaristía. Que haya confesonarios llenos para que también haya comuniones verdaderas, comuniones santas. Que volvamos todos a ver a los sagrarios con el respeto de que ahí está Cristo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Retornemos a las buenas costumbres, a la moralidad. Veamos, examinemos modas, examinemos noviazgos, examinemos matrimonios y veremos cómo somos nosotros culpables de esta hecatombe. E inclusive examinemos los conventos, examinemos las iglesias, como en tiempo de Isabel la Católica. Y veremos cómo al retornar a Cristo, al retornar a Dios, nadie podrá contra nosotros. Volvamos a Dios, a las fuentes primitivas.